cordial bienvenida. Y esta tarde contamos con la presencia del doctor José Castelazo, quien va a continuar con su exposición sobre la década de 1990, que es la temática que hemos estado tratando en las últimas semanas. Y para efectos de aquilatar la presencia del doctor Castelazo, me voy a permitir leer una brevísima semblanza de él. El doctor Castelazo es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Gobierno por la Universidad de Manchester del Reino Unido. Cuenta con el diplomado en Liderazgo para el Cambio por la John F. Kennedy School of Government de Harvard y es doctor en Derecho por la UNAM. Desde 1967 se ha desempeñado como catedrático de diversas instituciones académicas, como la UNAM, el Colegio de México, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, el Instituto Nacional de Administración Pública y la Escuela Superior de Administración Pública de Colombia. Ha ocupado diversos cargos en la administración pública y en organismos internacionales, además de haber sido diputado federal y embajador de México en Costa Rica. Es autor de 14 libros, entre los que destacamos los siguientes títulos: Ciudad de México, Reforma Posible, Escenarios en el Porvenir, publicado en 1992, México, 1999-2001, Nuevas Formas Políticas, del 2001, Administración Pública, una visión de Estado, publicado en 2010, y uno último, nada más para mencionarles, Ejes Constitucionales de la Administración Pública en México, Vocación de Servicio Público o Burocracia, publicado en 2014 por la editorial Plaza y Valdés. Y esta tarde el doctor Castelazo examinará la situación social del periodo de la década de 1990. Así que les doy la más cordial bienvenida, igual que al doctor Castelazo. Agradecemos la presencia de todos ustedes. Bienvenidos. Muchas gracias, Fabiola. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Como siempre es un honor estar acompañándolos en esta tarde con la intención de hablar sobre el desarrollo social. Le pusimos a la conferencia el título de Ecología del Desarrollo Social. Debo agradecer al maestro Salvador Ortiz, aquí presente, toda la ayuda que me da, no solamente para esta conferencia, sino para muchas otras. Es un intelectual muy comprometido. Ya la licenciada Georgina Moreno, que nos dio insumos muy variados y grandes sobre información. ¿Por qué le llamamos ecología del desarrollo social? Hay que recordar que en griego, oikos quiere decir casa. La oikos o el oikos, el hogar. Y el logos es el estudio de nuestra casa. En un principio, nosotros vivimos muchos años con el término ecología e inmediatamente la relacionábamos con el medio ambiente. Inmediatamente pensábamos en verde. ¿Por qué? Porque la ecología así se tomó por la divulgación popular. Lo ecológico es el medio ambiente, pero la verdad es que la ecología actualiza y analiza todos los vínculos entre los seres vivos y el entorno que nos rodea, el hábitat. Cada uno de nosotros tenemos una ecología que conecta la mente con el corazón, la mente y el corazón con los pulmones, todos los órganos que internamente nos hacen funcionar son parte de un sistema, y ese sistema es ecológico. Si nosotros cuidamos nuestra salud,
estamos haciendo ecología con nosotros mismos. Pero si ampliamos esa visión individual hacia los otros, por ejemplo, hacia la familia, entonces nos encontramos a la casa, a los niños, a los hijos o a los nietos, y estamos al tanto de que la casa esté bien, de que sea higiénica, de que los alimentos sean nutritivos y de que los niños vayan a la escuela y de que vayan a la escuela, pero que hagan su tarea y que aprendan. Entonces ampliamos la ecología a la familia y después ampliamos la familia al grupo social, al grupo que nos rodea. La familia amplia, ya no solamente los hermanos, los padres, los hijos, sino también los tíos, las primas, los primos, toda la familia amplia, y luego los primos hermanos o primas hermanas, los primos segundos, los cuñados, los concuños, en fin, ampliamos el grupo social y tratamos de que ese grupo social se encuentre sano. Siempre hay una motita en el arroz en todas las familias. Todas las familias tienen a su oveja negra o tienen al tío borrachito, en fin, a la tía loca que habla y habla, o al hermano que no lo podemos tolerar porque es muy sangrón. En fin, todos tenemos ese tipo de conexiones. Cuando ampliamos ese grupo social, que es indirecto, entonces vamos a grupos sociales más amplios, y esos grupos sociales también conforman un sistema. Y los grupos sociales, dependiendo dónde vivamos, dónde nos desarrollemos, dónde trabajemos, dónde nos divirtamos, el caso es que hacemos un sistema de interconexiones con un grupo social amplio. Y mientras más ampliamos el grupo, más ecología estamos haciendo, individual o grupal o social. De manera que nosotros tenemos que cuidar a todos los seres vivos, a todo lo que nos rodea. Por eso, en un principio, el término ecológico se confundió con el medio ambiente y no con nosotros mismos. Pero cuando uno desarrolla el término ecología y lo aplica uno individualmente, entonces se entiende que uno es un sistema y que el sistema social es un sistema de sistemas. Por ejemplo, los que tienen el gremio de abogados, es un sistema, el colegio de abogados, o economistas, o médicos, o enfermeras, de acuerdo con su profesión o su oficio. Hacemos sistemas. Los seres humanos hacemos, construimos, diseñamos sistemas. De manera que cuando hablamos de ecología del desarrollo social, nos estamos refiriendo en términos macro a la estructura y funcionamiento de la sociedad humana, el mundo. Y después del mundo, pues está en un planeta, y ese planeta está en un sistema, y ese sistema se llama sistema solar. Y si lo manejamos al revés, entonces vamos a ver que la Tierra tiene una luna y que la Tierra tiene, además de tierra, agua, tiene los océanos, y que además
la Tierra está organizada sistémicamente en continentes y que esos continentes son más o menos habitados por seres humanos. Algunos más, como China, por ejemplo, tiene muchísimos millones, miles. India tiene miles. Nosotros estamos en los cientos. Estados Unidos está en los cientos. Canadá está en menos de los 100. Brasil está en más de los 100. Argentina en menos de los 100. Colombia, Perú, Bolivia. América Latina conforma un sistema, pero América es América Latina y América del Norte. Entonces tenemos todo un sistema. Y luego llegamos a México, y México es un sistema per se, pero además forma parte de un conjunto de sistemas más amplios. Nosotros vamos a ver en esta tarde la ecología del desarrollo social en México con una interconexión con diversos factores que sucedieron en tiempo de 1990 a 2000. La vez pasada les hablé de un sexenio de Carlos Salinas. Hoy les voy a hablar no de un sexenio, sino de una década en donde confluyeron dos presidentes. La vez pasada el tema era Salinas, hoy el tema no es Zedillo, el tema es México y se desarrolla en una década. No sé si con eso más o menos queda explicado a lo que me voy a referir. Bueno, lo primero que vamos a ver, ¿cuáles son los fines del Estado? Los fines del Estado. ¿Por qué? ¿De qué Estado? Pues no del Estado de México, no del EDOMEX, de la República Mexicana o de cualquier Estado, del Estado de Estados Unidos, del Estado de Francia, del Estado de Rusia, del Estado de Arabia Saudí. Los fines del Estado son 4 fines del Estado. 1, la seguridad y la paz social. Cuando estábamos en los albores de la humanidad, nosotros, como seres humanos, escogíamos el liderazgo, al mando. ¿A quién? A quien nos garantizaba seguridad y paz. A quienes era capaz, quién era capaz de organizarnos, a quien era capaz de señalar un rumbo, de dirigirnos. Hoy vamos a cazar un dinosaurio. Entonces se ponía todo el grupo listo, presto a cazar un dinosaurio, un mamut. En fin, hemos visto miles y miles y hemos escuchado miles y miles de historias de esas remotísimas épocas. Esa es una semilla del Estado, la seguridad y la paz social. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos vivir sin seguridad y sin paz social. Muchas veces no tenemos seguridad ni paz social, pero estamos siempre a la expectativa de tener seguridad y paz social. En la familia, con la pareja, con nosotros mismos. Estar seguros y en paz. Entonces, cuando hablamos ecológicamente, la seguridad y la paz social se convierten en un asunto primordial. El otro, para que tengamos seguridad y paz social, el otro fin del Estado es la estabilidad política y económica. ¿Cómo vamos a tener seguridad y paz social si nos las pasamos discutiendo todo el tiempo y peleándonos y haciendo una querella de cualquier materia?
nos estamos peleando. Entonces, como nos peleamos todo el tiempo, bueno, pues nos divorciamos. Bueno, si nos divorciamos hay un pleito. Que quién se queda con la casa, que quién con el tocadiscos, que quién con los niños. En fin, es un problema la estabilidad política en una casa, pues, se da por el pleito, el conflicto que es natural. Cuando está el poder en medio, el pleito es seguro. ¿Quién tiene el poder? ¿La mujer o el hombre? Ah, ¿verdad? Entonces, durante décadas y décadas, el hombre se las ingenió para dominar a la mujer. No la dejaba tener bienes, aunque fuera muy rica. No la dejaba en libertad de escoger, por ejemplo, matrimonio. El matrimonio por amor era algo así como que no valía la pena, era para las clases bajas. El matrimonio por conveniencia era lo adecuado. La mujer no hablaba si el marido no se lo permitía. La mujer era como una especie de sujeto sumiso u objeto del deseo. Nada más. Era muy difícil, me imagino, ser mujer en muchas épocas de la humanidad y todavía actualmente en muchas culturas debe ser muy difícil ser mujer. El dominio es la palabra. El dominio implica conflicto. ¿Quién manda aquí? Entonces, ¿por qué dicen el chiste que yo soy el que digo la última palabra en mi casa? Sí, mi vida, como tú quieras, le dice uno a la mujer. Esa es la última palabra. Pero la verdad es que esto ha venido modificándose severamente a lo largo de los últimos 50 años. Yo le pongo más o menos 50 años. Pero ya cuando habla uno del país, la estabilidad política es muy difícil mantenerla. ¿Y por qué es difícil mantenerla? Porque hay muchos pleitos de poder. Por eso la democracia electoral se inventó, porque en la teocracia era el derecho divino, en el absolutismo era el derecho divino más el sucesorio, en la tiranía era el derecho del dictador y en la democracia es el derecho de todos. Por eso el voto es tan importante. Pero el voto también ha tenido su evolución. En una primera instancia el voto fue selectivo. Nada más podían votar los hombres, por ejemplo. Las mujeres no podían votar. Nada más podían votar los que sabían leer. Los otros no podían votar. Nada más podían votar los que tenían algún negocio, alguna forma de vida que pudiera verificarse. Había lo que se llama un voto selectivo, que no mantenía más que a la élite en el poder. Luego vino el voto secreto, el voto universal, o sea, de todos, secreto, universal, ¿y qué más? ¿Cuál es el otro elemento del voto? Directo. Entonces, directo, secreto y universal, es lo democrático. Y entonces sí, viene un pleitazo de los de otro mundo, es tremendo, la lucha por el poder es tremenda. Por eso se requieren elecciones, por eso se requieren partidos políticos, por eso se requieren autoridades electorales, por eso se requiere regularizar el acceso al poder y la permanencia en el poder. No es el dictador
El tirano, el sátrapa de aquellos antiguos pueblos árabes, no es el rey, no es el faraón, el gran sacerdote, es un candidato que proviene del pueblo. Ahora, hay partidos de élite y partidos populares. No hay partidos de clase media, hay partidos hasta religiosos. Entonces, hay que ver cómo se conforma la sociedad en partidos y se organiza para votar. Eso da estabilidad, porque la lucha por el poder es la más cruenta, es la más cruenta. Aquí atrás de mí está Venustiano Carranza. ¿Quién más? ¿Álvaro Obregón? ¿Quién más? De los héroes de la Revolución. ¿Quién? Calles. ¿Quién más? Luis Cabrera. Ustedes ya los conocen. Esa época fue muy violenta, muy violenta. Si se acuerdan, Madero y su hermano fueron asesinados. Villa fue asesinado. Zapata fue asesinado. Obregón fue asesinado. Carranza fue asesinado. Imagínense ustedes lo que significaba la lucha por el poder. No sé si me estoy dando a entender para que se vea que la estabilidad política es algo que se tarda años, y la estabilidad económica también. La estabilidad económica se construye poco a poco, y es la economía un tema muy delicado, muy especial. En una familia, cuando el amor entra con la economía, se mantiene el amor. Si la economía se acaba, el amor se sale por la ventana. Esto es una realidad. Ahora, imagínense un país con problemas económicos. Por eso la seguridad y la paz social son tan importantes como la estabilidad política y económica. Pero ¿de qué nos sirva la seguridad, la paz social, la estabilidad económica y política si no tenemos bienestar general? Y el bienestar general no solamente es, como decía la esposa de Duarte, creo que se llama Duarte, el de Veracruz, me merezco la abundancia. No, eso no es el bienestar. El bienestar es poder convivir, es poder estar sano, es poder convivir y vivir dignamente, es poder comer, es poder estar y estar bien. Cuando a uno le preguntan ¿cómo estás? Hola, fulanito, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, dice, podría estar mejor. Bueno, si le ha ido muy mal, y si es sincero, o sea, si no es mexicano, dice, muy bien. Es muy difícil que un mexicano diga estoy muy mal. ¿Por qué? Porque la ropa sucia se lava en casa y a nadie le gusta decir que anda mal, que está sin trabajo, que no tiene dinero, que su mujer lo abandonó, que su hijo es drogadicto, en fin, las cosas feas, ¿no? Tampoco las va uno a andar diciendo. Pero el bienestar general es muy importante porque tiene que ver con los factores del desarrollo social que vamos a ver un poco más adelante. Y lo que llamamos sostenibilidad. O sea, que el planeta sea sostenible, que no nos acabemos el planeta. Dos, que la sociedad sea sostenible, que no nos matemos unos a los otros.
que la salud sea sostenible hasta donde se pueda, porque todos llegamos a la edad de la bola, ¿no? Y entonces ya estando en la edad de la bola, pues ya es muy difícil que sea uno tan sano como un chico de 18 años. Pero la bola pues tiene su forma de cuidarse también. A mí nunca me había sucedido esto, ya estamos en la edad de los nuncas. Oye, ¿cómo se llamaba fulano? Que quién sabe qué, no me acuerdo. Luego te lo digo. Entonces empiezan fallas normales en cualquier ser humano. Pero eso no quiere decir que esté uno mal. Cuando está uno mal es que está mal. O sea, le fallan los pulmones, el corazón, los riñones, toda esa parte, pues puede estar uno mal. El bienestar general es para todos. No solamente es individual, es para todos, para que todos estemos lo más bien posible. Y la sostenibilidad es que mantengamos ese estatus o uno mejor, si posible, uno mejor, para que todos estemos mejor. Esa es la sostenibilidad, no acabarse, no matar a la gallina de los huevos de oro, cuidar aunque no dé huevos de oro, con que nos dé huevitos sabrosos para echarnos unos rancheritos en la mañana, está muy sabroso. Entonces, ese es el asunto de los fines del Estado. ¿Puedo pasar? Bien, vamos a ver en la década qué conflictos políticos hubo fuertes. El EZLN, ¿se acuerdan? En 1994, Chiapas. El mismo día que entraba en vigor el TLC. La violencia política que veíamos la vez pasada, los asesinatos de Colosio y Ruiz Massieu en 94. Aguas Blancas, Guerrero, en 1995, ¿se acuerdan de la matanza de Aguas Blancas? Acuerdos de San Andrés Larráinzar, de 96, que se firmaron con el EZLN y el gobierno mexicano, que todavía están pendientes. La matanza de Acteal, en Chiapas, en 1997, y la huelga de la UNAM en 1999. Estos son los conflictos más difíciles de manejar por el Estado mexicano durante la época de 90 a 2000, políticos, de carácter político. La estabilidad política, decía yo, se logra con partidos políticos, 10 partidos en 1991, en 94 9 partidos, 8 en 97 y 11 en el 2000. Cantidad de partidos. Nosotros nos espantábamos en aquel entonces por tantos partidos. ¿Para qué queremos tantos partidos? Y a partir de 96 hubo el financiamiento público, pero estamos hablando desde 91. 10 partidos en 91. 8, 11 en 2000. Entonces, los partidos políticos, a lo mejor no estamos de acuerdo que haya tantos, pero representan el complejo de la sociedad mexicana. Hay partidos, para decirlo en términos más coloquiales, de chile, de dulce y de manteca. Es decir, hay para todos los gustos, unos más grandes, otros más pequeños, y hay los partidos históricos. Los partidos históricos son el PRI, desde luego, el PAN, que ahora está un poquito peleado consigo mismo,
el PRD, que se la pasa peleando desde que se inició, pero existe, y ahora existe Morena como un partido que encabeza un movimiento, a decir del propio Morena, popular, muy popular y muy actual, muy confrontativo con el gobierno. Hay partidos en el poder y hay partidos de oposición. Hay partidos en el poder. ¿Cuáles son los 3 o 4 partidos en el poder? Ustedes díganme. Un partido en el poder. PRI. Otro. Partido del Trabajo un poquito. ¿Cuál? El Verde con el PRI. Chiapas. Movimiento Ciudadano. En fin, Morena tiene algunos municipios y delegaciones también. Entonces, digamos que decía yo que era de chile, de dulce y de manteca. Es que hay partidos para todos. Y ahora ya hay los independientes. Los independientes son todos los que odian a los partidos. ¿Por qué odian a los partidos? Pues porque los partidos tienen reglas para nombrar candidatos. Y muchos que eran del PRI y que no siguieron las reglas, pues se fueron al PRD o al PAN. Entonces, hay lo que se llaman los candidatos chapulines, los que brincan de un partido a otro partido, o bien del Senado a la Diputación y de la Diputación a una Diputación local, de la Diputación local a una presidencia municipal. En fin, esto es bueno. A mucha gente no le gusta, porque prefiere la estabilidad, la certidumbre. La democracia, compañeras y compañeros, es incertidumbre. Es no saber qué viene en el futuro. Ahora vienen las elecciones de 2018, las federales. ¿Quién va a ser? ¿Y quién va a decir? Antes era el dedo que ungía. Desde la alternancia ya no es tan sencillo esa parte del dedo que ungía. En el PRI todavía el dedo unge, pero en el PAN vean lo que está pasando. En el PRD cuántos precandidatos hay. El otro dedo que unge es el de Morena, ese sí es indudable. Pero hay que acordarse que López Obrador fue líder del PRI en Tabasco y fue el que compuso el himno del PRI, López Obrador. Nadie lo canta, ni nadie se lo sabe, pero fue el que compuso el himno del PRI. Él era priista de corazón, hasta que dejó de serlo. Entonces empieza pues una pléyade de políticos que quieren el poder, de partidos que quieren el poder, por el poder mismo, para hacer uso, digamos, grosero del poder, y hay partidos que quieren el poder para ejercerlo en bienestar de todos. Casi no hay de estos. ¿Por qué? Porque el poder es muy corruptor. Entonces, el asunto está en que el sistema electoral pues necesita instituciones electorales que lo regulen. Por eso el IFE se creó en 90, el TRIFE, ¿se acuerdan del TRIFE? En 90 también, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es el actual, en 96. Primero el IFE regulaba, organizaba las elecciones, y luego el TRIFE calificaba las elecciones, pero no las de presidente de la República.
sino nada más las del Congreso. Y luego el Tribunal Electoral ahora califica todas las elecciones. Es el que le da la constancia de mayoría a los triunfadores. De manera que esto regula mucho la política, pero también la judicializa, porque lo que está en la ley se puede recurrir. Yo no estoy de acuerdo, y ya verán cómo empiezan los problemas postelectorales. Yo no estoy de acuerdo en los resultados. Se fue en Coahuila el PAN y el PRD porque no estaban de acuerdo con el que dice el PRI que ganó, que es Riquelme. No estamos de acuerdo. Se fueron al INE hoy, y el INE dijo, pues sí ganó. Entonces se fueron al tribunal. Y el tribunal va a decir si ganó o no ganó. Y ahí nadie discute. Se acepta que tiene la última palabra en materia electoral. Esto judicializa mucho la política. Y todos los partidos están muy preocupados por tener buenos abogados electorales. Y todos andan buscando sus abogados electorales para que defiendan desde la casilla hasta el tribunal todo el proceso. Y una forma de actuar en la oposición es oponerse a los resultados, sean cuales sean. El caso es no estar de acuerdo, porque son oposición. Entonces es muy difícil que en esa cultura el perdedor le levante la mano al ganador. ¿Por qué? Porque hay una cultura de la desconfianza en política. Y la desconfianza se fue construyendo durante décadas. ¿Se acuerdan desde Santana? Bueno, acuérdense desde Iturbide. Elecciones y política no se llevaban. La política era la política y las elecciones era una forma ahí de legitimar el asunto. Propiamente no había elecciones en México. Hasta que se enfrenta Juárez contra Lerdo de Tejada. ¿Y qué pasa? Se inventa lo que se llamó el fraude patriótico. Porque según los números ganó Lerdo de Tejada, pero no podía perder Juárez porque se perdía el ritmo de la reforma. Entonces se dijo, hay fraude, pero fue patriótico. Entonces había una forma un tanto cínica del sistema político mexicano de ver a las elecciones como algo mal necesario, pero finalmente salvable. Luego vinieron las elecciones de Madero contra Porfirio Díaz, y ahí sí fue apoteótico. El triunfo de Madero tuvo dos elecciones. Una en donde le robaron la elección, y la segunda en donde fue el ganador absoluto. Se tuvo que ir en el Ipiranga, se fue Porfirio Díaz. Entonces, el problema electoral no ha sido parte de la cultura política mexicana. Después llegó el PNR, que se fue PRM y luego PRI, y se celebraban elecciones, pero no se celebraban elecciones. Había posibilidades de tachar la boleta, quién contaba, dónde contaban, dónde estaban la confianza en los resultados. En una elección que me tocó ser representante electoral, en la elección presidencial de López Portillo, candidato único, y yo fui a Hidalgo, a donde están Apan, Hidalgo, Irolo, Ciudad Sagún, esa parte que era muy rural. Entonces yo llegué
primero a despertar a los funcionarios de casilla porque estaban dormidos todavía. Ya tenían que estar abriendo la casilla, pero llegué a sus casas a tocarles, con todo respeto y atención. Ay, usted disculpe, yo era bastante chamaco en aquella época. Entonces, ya fue la votación, vino el conteo, yo tenía que ser como auditor del conteo. Y entonces tuvo un voto en contra López Portillo. Y estábamos en la mesa y estábamos contando los votos, López Portillo, todos López Portillo. Y salió un voto en contra, uno. Y entonces el presidente de la casilla le arrebata al secretario, creo, la boleta y dice, dámelo, ya sé de quién es. Entonces, era una cosa impresionante porque ¿cómo es posible? No podía, tenía que ser nulo porque no había más que un candidato. Entonces, pero la actitud, estoy hablando de la actitud, dame para acá, ya sé de quién es, yo voy a hablar con él. Entonces, todo se sabía, ¿no? En ese medio y en ese momento. Un candidato único, imagínense ustedes un candidato único a la presidencia de la República. Entonces era como una democracia todavía en pañales. Luego vinimos evolucionando hasta el momento actual. Las elecciones federales, estatales y municipales se celebraron en todo el territorio nacional conforme a calendario. Eso habla de estabilidad política. Y los conflictos electorales o postelectorales fueron resueltos institucionalmente. Es decir, la anterior, pese a estos asuntos, hubo estabilidad política en esa década. Nosotros creíamos que con el asesinato de Colosio se había abierto la puerta del infierno. A la semana se nombró candidato sustituto y fuímonos. Y hubo candidatos de oposición. De Cedillo fueron Diego Fernández de Ceballos y Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces, eran candidatos de peso. Se llevaron a cabo las elecciones. Bien. Luego vamos a la situación económica. ¿Se acuerdan del Fobaproa en 1990? Eso fue en la época todavía de Carlos Salinas. En Fobaproa, que se creó para cuidar la capitalización de los bancos y para evitar la fuga de capitales hacia otros países. No se sabía en ese momento todavía que iba a haber un TLC en 1994 y que iba a haber un error de diciembre. ¿Se acuerdan del error de diciembre? El error de diciembre fue tremendo. Fue tremendo. ¿Por qué? Porque decía que la economía estaba prendida de alfileres y ASPE contestó, ¿y entonces para qué quitaron los alfileres? Si estaba prendida de alfileres. Era una economía con una deuda externa e interna brutal y que no podía sostenerse. ¿Se acuerdan que uno de los fines del Estado es la sostenibilidad? Entonces entró a un problema seriosísimo. Nosotros creíamos que nuestros ahorros se iban a esfumar, que no nos iban a dar nuestros ahorros en las cuentas de banco. ¿Se acuerdan del corralito de Argentina?
a eso sí no les dieron sus ahorros. Pero creamos el IPAB, Instituto de Protección del Ahorro Bancario. ¿Eso qué creó? Una protección a nosotros mismos, el ahorro, pero paralelamente una protección al sistema financiero como un todo. Clinton era presidente en ese momento de los Estados Unidos y autorizó un crédito emergente hasta por 50,000 millones de dólares. No se usaron, se usó parte de los 50,000 millones de dólares, pero estaba la línea de crédito autorizada por parte del gobierno de los Estados Unidos, no del Fondo Monetario Internacional, no del Banco Mundial, sino de la tesorería del gobierno de los Estados Unidos, para apoyar al gobierno de México, porque si no se hubiera caído, fuera quien fuera. ¿Por qué? Porque en el momento en que nos hubieran cerrado las puertas de los bancos, en ese momento hacemos una revolución. Imagínense a todos nosotros yendo a cambiar un cheque cerrado. Oiga, tengo mi cuenta de ahorros cerrado. Es que mi cuenta de inversión cerrado. Lo que les pasó en Argentina. Entonces, aquí hubiera sido muy difícil sostener una situación así, y sobre todo al sur de los Estados Unidos. Entonces, hay que entender la ecología, es decir, los puntos de convergencia para entender todo un fenómeno. La deuda interna en 90 al 2000 subió 17 veces, ¿no? Imagínense que ustedes tienen una deuda ahorita manejable, más o menos manejable. Vamos a decir que deben una parte de su departamento y afortunadamente no le afectó el sismo, o que deben unas letras de su coche, o que se fueron a Egipto la Navidad pasada y todavía deben parte del viaje que hicieron a Egipto, o no tan lejos, se fueron a Acapulco y se endeudaron porque querían llevar a sus nietos a Acapulco, lo que sea. Manejable. Pero en 17 veces más, híjole, ¿cómo le hicimos en México para aguantar que la deuda interna de 1990 a 2000 subiera 17 veces y la deuda externa en dolaritos subió 4 veces? Entonces fue una década de una deuda muy fuerte. Pero la buena noticia es que éramos sujetos de crédito, porque si no hubiéramos sido sujetos de crédito, pues no hubiéramos tenido deuda. Es tan simple como eso, pero nos endeudamos muchísimo. Y las críticas al gobierno, justificadas unas, injustificadas otras, es que nos endeudaron a muchas generaciones de México, lo cual es cierto, pero somos sujetos de crédito. ¿Por qué siguen confiando en nosotros? Porque seguimos trabajando, porque seguimos produciendo y porque somos sujetos de crédito. O sea, nos creen, aunque seamos mexicanos, nos creen. Entonces, eso es importante. El PIB, a contrario censo, y que explica un poco esto, el Producto Interno Bruto, subió 3 veces en 10 años. Y la producción, la riqueza nacional subió 3 veces.
el PIB, Producto Interno Bruto, y el PIB per cápita para cada uno de nosotros subió 2.5 veces, 0.5 menos que lo que subió el PIB. Hasta aquí vamos, ¿me van siguiendo? Si se aburren, tienen una alternativa. Yo no voy a enojar, si se duermen, no hay problema, entiendo. Y segundo, si me piden permiso de ir al baño, lo tienen de antemano. Y tercero, si van a comprar cigarros y regresan, está bien porque aquí no se fuma. Entonces, no importa, seguimos, ¿no? Porque estos datos luego son medio aburridos, pero hay que contextualizarlos, hay que hacer la ecología. Bien, ¿cómo era la situación social? No sé si se vea bien de ahí, en la parte de atrás, alguien de atrás, de los que esté hasta atrás, ve la punta de la pirámide, ¿no? Pues ¿qué hacen tan atrás? Acérquense. Dice 890,000 mexicanos. Es el 1% más o menos de la clase alta. La componen familias ricas cuya fortuna es muy añeja, sus ingresos son muy cuantiosos y son estables. Son de esas familias que todos vemos de vez en cuando en la tele o los escuchamos en el radio, pero realmente los ricos no andan ahí anunciándose en el radio ni saliendo en el periódico, ni en sociales. Los ricotes de a de veras, esos no necesitan andarse anunciando, simplemente son ricotes. Hay una película italiana que se llama La Gran Belleza, es de Roma, y en la película es de esa élite aristocrática riquísima italiana, pero también de los oportunistas que andan ahí haciéndoles la barba todo el tiempo, tratando de colarse en algún momento a ese nivel. El problema es que son zánganos, todos, los ricotes y los que andan tratando de colarse, no hacen nada. Entonces salen a caminar la pareja protagonista de la película y le dice ella a él, le pregunta, ¿tú qué haces? Le dice, yo soy escritor. No me digas. ¿Y cuántos libros has publicado? Uno. ¿Y dónde? ¿En cuántos idiomas? No, dice, no se vendió. Ese era el escritor. Y le dice él a ella, ¿y tú a qué te dedicas? ¿Qué haces? Y le contesta ella, yo soy rica. Eso es a lo que se dedicaba, a ser rica. Entonces, como uno no es rico, si no, no estaríamos aquí esta tarde. Como uno no es rico, no puede saber qué es ser rico, ni aún ganándose la lotería. Es decir, ¿cómo es ser rico? Debe ser, pues quién sabe si difícil o fácil, pero es algo especial. O le preguntan a uno lo otro, al final en la base de la pirámide, hay 31.25 millones, o sea, 890,000, ni siquiera 1 millón, hasta la punta de la pirámide. Y en la base de la pirámide están 31.25 millones, son los pobres. Es la clase baja, trabajadores temporales, inmigrantes, comerciantes, informales, desempleados, gente que vive de la asistencia social. Sus ingresos son pocos e inestables, los pobres.
¿Qué es ser pobre? Yo nunca lo he sufrido, afortunadamente. Pero no creo que alguno de ustedes, viéndolos así, nada más viéndolos, haya sido pobre, pobre, pobre. O sea, es como la rica que contesta, yo soy rico. Oye, ¿a qué te dedicas? Pues soy pobre. Pues ¿cómo ser pobre? Pues pobre, quién sabe cómo debe ser pobre, pobre, debe ser horrible, debe ser espantoso, porque cuando uno anda rascando los días para llegar a la quincena, se acerca uno a la angustia económica, pero ser pobre, no. No tener techo, no tener comida, no tener cobijo, debe ser horrible, es la miseria. Entonces, en México, la situación social de la década nos da esta pirámide. 4.4 millones, el 5%, es de la clase alta, baja, no alta, sino alta, baja. Lo componen familias ricas de pocas generaciones atrás. Sus ingresos son cuantiosos y estables también. Son los que se compran Ferraris o Maseratis, o sea, que se van a un crucero por las islas de no sé qué, los fiordos de Noruega, beben champaña de desayuno y todo, porque los ricos no hacen eso. Los de la alta baja sí hacen ese tipo de cosas. Inclusive algunos les llaman nuevos ricos. Se compran unas caseronas, pero qué bárbaro, ¿no? Mantener una caserona de esas debe ser tremendo. El otro día veíamos unos departamentos en Santa Fe, un departamento en el periódico, a toda plana, de 38 millones de pesos, un departamento en Santa Fe. Qué bárbaro, 38 millones de pesos. Bueno, para esta gente no es mucho, por eso lo compran. Luego tenemos 12.5 millones. De arriba para abajo es la tercera estrato, 14%. Hombres de negocios, profesionistas que han triunfado, sus ingresos son buenos y estables. Es la clase media alta. Y luego viene la clase media baja, que son 17.8 millones. Oficinistas, técnicos, supervisores, artesanos calificados, sus ingresos no son cuantiosos, pero son muy estables. Es el burócrata de alto nivel, digamos, ¿sí? Que se cree mucho porque le da el síndrome del ladrillo rápidamente, se sube al ladrillo y se marea. Entonces gana muy bien una dirección general, una subsecretaría, un coordinador de unidad, etcétera, ganan muy bien, pero ya, o sea, no tienen su capacidad de ahorro con todo y lo que ganan es más o menos limitada como para pasar al siguiente sexenio. Ahora, hay políticos que caen de pie siempre y van conectándose 1, 2, 3, 4, 5, estoy pensando en uno, no les voy a dar el nombre, 7 sexenios, ¿no? Y siempre cae de pie. Entonces él ya tiene pues una capacidad de ahorro interesante, sin juzgar negocios. Yo no sé si tengan o no negocios, pero si además de su ingreso, que es alto y estable, tienen negocios, pues pueden formar parte de la clase alta baja o media alta. Luego vienen la baja, la clase baja alta, es decir, obreros, campesinos, agricultores, fuerza física, requieren mucha fuerza física, sus ingresos son superiores al salario mínimo, 4 o 5 salarios mínimos, más o menos. Nadie gana menos de 3 salarios mínimos, aunque el salario mínimo sea
creo que 90 pesos. 90 pesos el salario mínimo. 9 por 3, 27, ya 270 pesos un albañil, ya no lo hace. Oiga, no me viene a arreglar un techo, sí, 300 pesos, más el material, aquí en la Ciudad de México. Quizá en algunas partes de provincia sea un poquito más bajo, pero mínimo 3 salarios mínimos. Estos son 22.3 millones de personas. Y luego la baja, que ya se las dije. En esta pirámide que ustedes están viendo ahí, que parece un barquillo volteado, ¿sí? Estos barquillos volteados, no se ha volteado. Pasan los años y la cosa sigue más o menos igual. Más o menos o peor en algunos casos, pero esta es, digamos, la fotografía de la sociedad mexicana. Hubo el programa de solidaridad que alivió a bastantes capas sociales, pero alivió, no tuvo sostenibilidad. Pero sí tuvo incremento con el programa Progresa. Y luego oportunidades, y luego de oportunidades, ¿cómo se llama el de hoy? Prospera. Este es un programa incremental, empieza en solidaridad, progreso, oportunidades, prospera. No se puede quitar fácilmente, porque hay muchos subsidios ahí, muchísimos apoyos a los más pobres. Hay becas para los estudiantes, hay despensas, hay una serie de cosas que en las épocas electorales pululan, pero tienen muchos apoyos dentro de este tipo de programas. ¿Qué pasa en esta década? Vean ustedes que hay lo que yo le puse, una degradación de valores de convivencia. Ya no entendemos muy bien a bien qué es lo que está pasando. No solamente somos románticos y nostálgicos, porque los mexicanos somos románticos y nostálgicos. Cualquier tiempo pasado fue mejor, diría el poeta. Pero no, ni es cierto eso, es más bien un poema, como a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor. Cómo se viene la vida, cómo se viene la muerte, tan callando. Entonces, eso puede ser un poema bonito, pero lo que pasa en la realidad es que ha habido una degradación de valores. Ya no tenemos sostenes en los valores, por eso tenemos que desarrollarlos. Por eso todo el mundo dice, qué bonito estuvo el sismo. Caray. Dicen, ¿por qué? Porque hubo millones de solidaridad. Muchos jóvenes que se pararon y levantaron el puño, diciendo, aquí hay algo. Entonces esa solidaridad es muy valiosa, valiosísima para poner amalgama al tejido social, pero no es siempre. Pasan los sismos, viene la reconstrucción, vienen los apoyos, ya se formaron los damnificados patito para recibir los 3,000 pesos que se los quitaron a alguien y los 3,000 pesos no les resolvieron nada. Simple y sencillamente lo hicieron por ser maldosos, malosos, perversos. Y puedo subir el tono, pero no vale la pena. No vale la pena porque el caso es que es una degradación de sus valores. Entonces el problema es
cómo nosotros, personalmente, familiarmente, grupalmente, socialmente, volvemos a revalorarnos. Y nos tenemos que revalorar a partir de nuestras fortalezas. No podemos revalorarnos a partir de nuestras debilidades. Tenemos que hacerlo a partir de nuestras fortalezas. ¿Voy bien? No nada más me digan que sí porque no. Bien. Bien, los factores de desarrollo social. Otra vez la ecología. Desarrollo social dice en medio. Salud en verde, arriba a la izquierda, como decía el doctor IQ. Los que tienen más edad se acuerdan muy bien del doctor IQ. Arriba a la izquierda está la salud. Arriba a la derecha está educación, trabajo, alimentación, vivienda, seguridad pública, estabilidades de las que ya hablamos, la política, la económica, la social, la infraestructura y servicios públicos, y cultura, recreación, deporte, etcétera. Sin estas cosas no podemos vivir. Todos lo necesitamos. Por eso el desarrollo social es tan importante. Por eso los faraones no podían presumir todo esto, porque nomás le llegaban a algunas cuantas cosas. Y les llegaban las plagas, ¿se acuerdan las plagas de Egipto? Y los mataban a todos. Y bueno, los reyes tampoco podían satisfacer todas estas necesidades. Los tiranos menos. Y solamente un gobierno, no un presidente, un gobierno integrado, puede, como dicen en mi colonia, echarse ese trompo a la uña. Solamente serán capaces los que estén mejor integrados. En ese sentido es muy valioso el enfoque ecológico del desarrollo social, porque si encontramos en la salud, vamos a suponer que al señor, ¿cuál es su nombre, perdón? Doctor de la Cruz, lo nombran secretario de salud. ¿Es doctor médico? Al médico de la Cruz lo nombran secretario de salud. Vamos a suponer que él quiere hacer lo mejor por la salud, pero él sabe que sin educación, sin trabajo, sin alimentación, sin vivienda adecuada, sin seguridad pública, sin infraestructura, sin hospitales, sin consultorios, sin medicinas, sin los insumos básicos, pues hará todo su mejor esfuerzo, pero no podrá llegarle a la salud. No hay ningún sector de la sociedad que pueda trabajar solo. Bien, por ejemplo, en salud, ¿qué se logró en la década? Hablando de salud. Bueno, recordemos la demografía. En 1990 habíamos 81.2 millones de mexicanos. En 2000, 97.4 millones. Fíjense lo que creció la población, 16 millones creció la población en solo 10 años. España y Francia darían su vida por esto. Se están quedando sin población. Ya traen casi una tasa cero y España trae un poquito menos de cero de tasa de crecimiento. Entonces, nosotros crecimos en esa década 16 millones. La esperanza de vida al nacer. Este es un dato importantísimo. En 1960, la esperanza de vida al nacer eran 58 años.
en 1990 70.8 años y en 2000 74.3. O sea, la esperanza de vida subió 4 años. Algo hicimos bien. Algo hicimos bien en salud porque subió la esperanza de vida, sobre todo en salud materno-infantil, pero también en todo el ciclo de vida. Algo hicimos bien, que subió nuestra esperanza a 74.3. Hoy, la esperanza de vida de un varón es de poco más de 76 años y de una mujer 78 y pico. O sea, ya andamos casi ochenteando en la esperanza de vida. Ahora, la esperanza de vida sí, que dure tanto, pero bien, que estemos sanos, no que tengamos una esperanza de vida entubados, porque entubados pues sí, se puede vivir mucho tiempo, pero muerto. Vivir muerto, como diría no el poeta, sino el novelista. La tasa de mortalidad general era de 5.2 al millar. En el 2000 a 4.4. Actualmente no llega a 4. El personal médico del sector público, fíjense cuántos miles eran, casi 90,000, y subió a 140,600 en el sector público. No estoy hablando del sector privado, que también subió mucho. O sea, en salud nos fue bastante bien. Claro, nos pudo haber ido mejor, pero ¿hace cuánto no tenemos sarampión? Ni un brote de sarampión. Las grandes faenas que hicimos desde los 60s, la lucha contra el paludismo fue un éxito. Y otras enfermedades transmisibles. Ahora estamos en las enfermedades modernas, las enfermedades de hoy en día, diabetes, influenza. La influenza está bastante bien controlada, sí, en el mundo, no solamente en México, pero nos dio ese brote de influenza y fue durísimo, pero aprendimos, el mundo aprendió. Me refiero a diabetes, por ejemplo, enfermedades del corazón. ¿Y qué otro? Cáncer, obesidad. Nos gusta a los que estamos sobrepesados, como el de la voz, decirnos que estamos gorditos. En realidad estamos un poquito enfermitos, porque hay que cuidar la obesidad. Todo ese tipo, y las enfermedades, el estrés, las angustias, los nervios. Sí, antes nos sentábamos a gusto en la comida, tómate tu cafecito con tu postrecito, la plática familiar. No, ahorita todo el mundo anda hecho un demonio, con la movilidad tan cerrada, llegan a comer a 1000 por hora, ¡brúmbale! Duermen mal, se levantan muy temprano, hay que ir a dejar a los niños a la escuela y van todos nerviosos y diciéndose groserías en el camino con los niños en el coche. En fin, hay un estrés muy grave. Bueno, hay que atacarlo. En esa década todavía no estaba tan grave, ya empezaba fuerte, pero todavía no estaba tan grave como está actualmente. En educación, alfabetismo, teníamos 89.9 de cada 100 que sabían leer y escribir. En 2000, 90.8. ¿Por qué avanzamos tan poquito? Pues porque ya estábamos muy adelantados.
Si nos vamos a 1910, Porfirio Díaz, censo, la cifra del 2000 era al revés, eran 90 de analfabetos y 10 de alfabetos. Es exactamente lo contrario. Entonces, más o menos nos mantenemos en estas cifras hasta actualmente un poquito más, 92, 93%. Se avanza poco, pero ya se tienen muy bien detectados dónde está el problema. La escolaridad promedio. En 90 era un niño de primaria, 6 años. 6 años. En 2000, 7.2 años. Actualmente 9.6 años. O sea, ya pasamos la secundaria. Ahorita 9 años. Promedio, un mexicano estudia 9.6 años en 2017. Luego, la proporción del gasto en educación pública, el 90 era de 92% el gasto promedio en educación, contra 8% de la privada. Y en el año 2000 bajó el gasto público en educación a 78%, pero subió el gasto privado al 22%. Actualmente se mantiene más o menos 75-25 el gasto público, pero los millones de niños que estaban en 90 se movieron. En los 60s todo mundo quería construir un kinder. ¿Por qué? Porque éramos una población muy joven. El Seguro Social tenía muchísimos trabajadores jóvenes. Ni siquiera pensaba que iba a jubilar a tantos, porque eran muy jóvenes. Y esos jóvenes, entre otras travesuras que hacen, es dedicarse a ser niños. Y una vez que tienen los niños, pues tienen que meterlos a la escuela. Y la escuela son jardines de niños, los 60s, muchos jardines de niños. Los 70s, un poco menos, pero más primarias. En los 80s, un poco menos de kinder, un poco menos de primarias y un poco más de secundarias. Bastante más de secundarias. En los 90s, muchas secundarias, menos primarias y menos jardines de niños. Y si ustedes ven que una familia hoy en día se compone de 4 más o menos, los jóvenes dicen, vamos a tener 2 o si acaso 3 hijos. Ya 3 ya la piensan, porque la vida está dura y el tiempo para atenderlos y todo el estrés al que hacíamos referencia. Entonces los kinders se han ido bajando. Las secundarias, así, y la educación media se ha puesto panzoncita, y la educación superior también ha crecido, o media superior y superior, pero todavía no llegamos a invertir la pirámide que tiene Francia, o que tiene España, o que tiene Alemania. Estados Unidos no tiene propiamente una pirámide. Estados Unidos tiene como un rectángulo, más o menos. Tienen muy estable su población, su producción de niños. Nosotros tenemos en zonas rurales familias muy grandes y en zonas urbanas familias muy pequeñas. Entonces, esto nos permite más o menos planear nuestra educación. En fin, la educación privada ha crecido, eso no es malo. La educación pública
tiene más recursos para mantener su ritmo y dedicar recursos a otros esquemas de desarrollo social igualmente importantes. Luego viene la alimentación. En 1990 había 2.403 municipios. En el 2000 hay 2.443 y ahorita hay 2.445 municipios. Solamente hemos crecido 2 municipios. El riesgo nutricional por municipio en México, en porcentaje, en 90, era extremo en el 15%, es decir, los municipios indígenas, los más pobres. Muy alto, o sea, un riesgo muy alto de nutrición, 34%, alto 20%, medio 18.6% y bajo 12.2%. O sea que nosotros en 10 años, fíjense que no modificamos el riesgo nutricional extremo, lo bajamos solamente un puntito. El muy alto lo bajamos 0.2 del puntito. El alto lo bajamos 2 puntos. El medio lo subimos a 21.1 y el bajo se mantuvo. O sea, pasaron 10 años y no pasó gran cosa en nutrición. Nos fue muy mal en nutrición y nos sigue yendo mal en nutrición, porque la obesidad es producto también de una muy mala nutrición, de los alimentos chatarra, de los refrescos, de la cervecita los domingos o en el estadio, de las tortas, de las guajolotas en las bocas del metro, de todas las mugres que comemos, que es una infinidad de antojitos, pero no podemos vivir sin antojitos. Es como una cosa del diablo. O sea, un taquito de cochinita pibil, híjole, con cebollita morada, ¿sí? Y con un poco de salsa habanera, no, y una caguama, perfecto. Entonces estamos hechos para ser obesos. Ahora, cochinita pibil de veras, de la que encuentra uno en la península, pero la que llega aquí ya no es tan cochinita pibil. Y los tacos al pastor, y los de bistec, y los de chuleta, y los de quién sabe qué, y los de carnitas, y los de ojo, y los de buchi, y no sé qué cosas. El caso es que es una muy mala dieta. Pero eso somos los adultos. Enseñamos a los niños rápido a que se hagan hombres y coman buenos tacos de nana, ¿no? Pero el problema es las papitas, los churrumais, las de estas, las otras y las demás también. El caso es que no movimos gran cosa de 90 a 2000. ¿Vamos? ¿Continúo? ¿Están interesados? Está mejor que hablar de cosas políticas, ¿verdad? Qué cosa horrible. Luego el trabajo, tenemos, la PEA es la población económicamente activa. Nadie se pone de acuerdo qué es la PEA. A ver, vamos a entrar a Google, a ver qué es PEA. Sí, claro, ¿y qué es la población económicamente activa? Todo aquel que trabaja. Todo aquel que busca trabajo. AA. Y todo aquel que trabajaba, busca trabajo y no trabaja. AAA. Entonces, ¿cómo definimos la población económicamente activa? Hay una definición por ahí que dice desde los 12 años
los que se insertan al mercado laboral, formal o informal. El caso es que había 31.2 millones de personas de la PEA en 90 y subió más de 10 a 42.1. ¿Y por qué? Acuérdense que la demografía se movió a 16 millones más. Ahí está la ecología, ahí estamos conectando la ecología. Subempleo y empleo, 26.3% del porcentaje de la PEA. Bueno, el desempleo 2.8% y se bajó un poquito en 2000 a 2.4%. El porcentaje de subempleo y desempleo alto en 90, bajó bastante, a la mitad en 2000. Las maquiladoras tenían 451,000 trabajadores en 90. ¿Se acuerdan el TLC que trajo muchas maquiladoras? En 2000 tenían 1,291,000 empleados en las maquiladoras, con empleo pleno, con seguro social y sus prestaciones y todo. Emigrantes, o sea, los que se iban de México a Estados Unidos, 4.409.000 en 90 y 9.325.000 en 2000. Esto por el TLC, que puso en boga el producto agrícola e industrial, la maquila industrial, pero también la necesitaban en Estados Unidos, no solamente en México. Entonces se movieron 9.325.000 mexicanos hacia los Estados Unidos en el año 2000. De manera que es muy grande la población que migra. Ahora, hoy, 2017, con ese problema que trae Trump de los Dreamers y de los migrantes y todo esto que leemos, estamos hablando de cerca de 42 millones de personas, de los más de 300 millones de habitantes que tienen los Estados Unidos, que son de origen hispano, de los cuales poco más de 25 son mexicanos. Entonces, estamos hablando de una frontera absolutamente dinámica a todo su esplendor. Luego nos vamos a la vivienda. La inversión pública en vivienda en 1990 fue de 9.777 pesos, pero en 2000, 63.267 millones de pesos. Fíjense ustedes qué inversión brutal. Infonavit, Foviste, son los que conocemos más, pero en cada estado hay un instituto de vivienda. Entonces, la inversión en vivienda fue brutal, varias veces más, como 12 veces más, si Pitágoras tenía razón. La vivienda eran las rurales de 4.315 millones que invirtió, que había, son miles de viviendas, 4.315 viviendas en la zona rural. En 2000 subió un poquito como a 5.061, 5.061.000, como 1 millón de viviendas rurales. La vivienda urbana de 11.719 a 16.451, 16.451.000 viviendas urbanas. Por eso está México DF, por ejemplo, aunque no le guste a Mancera que le diga México DF,
pero yo soy defeño de corazón, no sé ustedes. Entonces, aquí hay muchísimas unidades multifamiliares, se llaman unidades habitacionales. El multifamiliar que está en Félix Cuevas, enfrente del 20 de noviembre, ¿se acuerdan de él? O el de la Unidad Independencia, también, son de los primeros que hubo. El multifamiliar Miguel Alemán, así se llama, enfrente del 20 de noviembre, es una preciosidad. Los hacían rete bien. Departamentos, no sé si ustedes tengan amigos o amigas que vivan ahí todavía, que ya no son los originales, son los nietos o lo vendieron, pero tienen desnivel los departamentos, como película francesa de amor, así que se movía la pareja al desnivel, ¿no? Era padrísimo, pero ya no hay de esos. Ya hay viviendas de 42 metros cuadrados, 43 metros cuadrados. Los gallineros les dicen, o las de los palomas, el palomar, el gallinero, ¿no? Entonces imagínense para ir al baño, qué cosa, aún para una pareja, pues digo, todo en mini, todo es mini, entonces 42 metros, bueno, pero no hay de otra. Hay una inversión muy grande, pero desde mi punto de vista muy equivocada en vivienda urbana, porque además son muchos departamentos. Cuando yo llegué de delegado político a Iztacalco, que no eran épocas de elecciones, sino de designaciones, me encontré la primera unidad habitacional que hubo en México, del Infonavit, Unidad Habitacional Iztacalco. ¿Ustedes la conocen? Está en Churubusco, junto a Picos, no es Picos, Pico es otra unidad habitacional. Esta unidad habitacional la hizo Echeverría. Jesús Silva Herzog era el primer director de Infonavit. Entonces yo vi la maqueta original. No, hombre, qué unidad tan divina. Lagos, canchas de deportes, de vóley, de básquet, de fútbol, salón de fiestas, teatro, cine, iglesia, desde luego la iglesia siempre tiene que aparecer. Los 5,375 departamentos. Después de 20 años o más, yo llegué en 88 a Iztacalco, esta fue de casi 30 años, era un asco, no existía lago ni canchas, había mafias que se habían apoderado de los espacios y era una inseguridad. Cada edificio se cerraba con 3 o 4 candados en la noche. El kinder que estaba en la unidad se usaba en la noche para peleas de perros que amanecían muertos, los perros perdidosos, en el patio del kinder. Imagínense ustedes el espectáculo. Entonces era algo verdaderamente aborrecible. En tal sentido, bueno, metimos mano, empezamos a meter mano, pero me encontré que en Iztacalco, que es la delegación más pequeña del DF, 21 kilómetros cuadrados, Tlalpan tiene 145, Iztacalco tiene 21, pero tenía 181 unidades familiares o habitacionales. Imagínense hacer el diagnóstico de las 181, cómo estaban. No había una más grande que el Infonavit Iztacalco. Pero ¿quién dijo Picos por ahí? Picos no cantaba mal las rancheras.
cerca de 3,000. El campamento 2 de octubre tampoco cantaban mal las rancheras, cerca de 2,700 casas. Y todo era negocio por abajo. La vivienda es un negocio tremendo, tremendo. Entonces, las construcciones con materiales sólidos en 90 eran 4,662 y en 2000 11,288. Quiere decir esto, que el material sólido no es ese techo. Este techo no es material sólido. Tendrían que poner un firme de concreto para que fuera material sólido, pero entonces no aguantaría quizá, entonces caería y ya no podríamos estar dando esta conferencia. Pero los materiales sólidos son estos. Y miren que son sólidos, miren cuántos años tiene esta casona. Entonces, el material sólido no era muy bien visto por los constructores porque era muy caro. Y empezaron a cambiar la forma de construir. Pero ahora con el sismo estamos viendo que los materiales sólidos mal construidos o de baja calidad son peligrosísimos porque matan. Y en 1985 no veamos, en 1985 se murieron documentados 10,000 personas. Aquí en México en 2017 llevamos 210 en la Ciudad de México, 210 muertos, 220 quizá, contra 10,000. ¿Se acuerdan de Tlatelolco? ¿Se acuerdan cómo se cayó todo? ¿Sí? El Hotel Regis, el CONALEP, de la secundaria 3, estoy hablando así de memoria. Televisa, ¿cuál? El Hospital General, ¿cómo no? El Hospital Juárez, donde nacieron los niñitos, que son un milagro. Entonces, eso tiene que ver con la construcción. Y la vivienda no ha sido prácticamente una política inteligente del Estado mexicano. Yo creo que ha sido una política bastante arbitraria y muy metida en la corrupción. Vamos a infraestructura y servicios públicos. En 1990 había 239,235 carreteras y en el 2000 kilómetros de carreteras y en 2000 333,840. Son muchas, pero una cosa es hacer una carretera y otra mantenerla. Inclusive las autopistas concesionadas son difíciles de mantener. Depende de los materiales, si son de concreto o si son de asfalto, depende de muchas cosas. Depende de las lluvias, depende del clima, si es muy seco, si es muy húmedo. En fin, carreteras sí tenemos, pero este sexenio se han hecho miles de kilómetros de carreteras. Carreteras principales 41,435 contra 47,366. La autopista del Sol, la que va a Acapulco, se hizo en ese decenio. La cobertura eléctrica es muy buena en México. Tenemos 87,2% de cobertura eléctrica en 90 y 94,7% en 2000 subimos y seguimos subiendo, casi estamos al 98, 99%. Telefonía fija, fíjense ustedes, de 4,872,000 líneas que había la fija, el teléfono normal, el que uno contesta en la casa o en la oficina,
se subió a 10.714.000. Y los teléfonos móviles eran apenas 63.000 en 90. Y en 2000 eran 14.077.000 teléfonos. Hoy en día hay casi 60 millones de celulares. Esos 60 millones, cada uno de ustedes tiene uno. Y si no lo tiene, que se lo compre hoy mismo. Son un desastre los celulares. No lo dejan a uno vivir. Es una cosa impresionante. Y los niños están así clavados no con su celular, sino con su tablet, ¿no? Los juegos son las, ¿cómo les llaman? Las aplicaciones. Son muchísimas aplicaciones. Yo actualmente, en este momento estoy usando una aplicación para pasar lo mismo que aquí, que se llama Acróbata en español, Acrobat en inglés. Entonces, la telefonía, estamos muy bien en México. Es más, ustedes vayan a una comunidad indígena, como me sucedió a mí en Oaxaca, para comprar un tapete hecho a mano. ¿Cuánto? Pues que 1,500. No, le doy 1,200, espéreme tantito. Y saca la indígena su celular, le marca a alguien y le dice en su lengua que hay un cuate ahí muy mañoso que le está tratando de bajar el precio, que si se lo baja, que si no se lo baja. Le da permiso y me lo da en 1,200 pesos. La indígena cuelga su celular y tan. Bueno, pues eso es impresionante. A mí me impresionó mucho. Yo nunca pensé que… Yo soy muy malo para la cuestión digital, no soy de la generación digital. Me cuesta un poco de trabajo. Bueno, la verdad me cuesta bastante trabajo. Me cuesta muchísimo trabajo entrarle a la era digital, pero es un hecho. Bien, en seguridad pública, de todos los delitos denunciados del Fuero Común y del Fuero Federal, de los delitos así chiquitos a los delitos de homicidio calificado, en 90 hubo denunciados 87,000 y en 2000 150,000. O cambió la cultura de la denuncia o subieron mucho los delitos. Vamos a ponernos en un término medio. Se puso en boga la cultura de la denuncia y sí denuncio, y también subieron muchos los delitos, pero fueron muchísimos. Las muertas de Juárez. Estas muertas de Juárez, todas las recordamos con gran dolor, por lo menos de mi parte, porque las muertas de Juárez nos pusieron en el escenario internacional como un país de salvajes. O sea, no solamente, no son solo las 700 muertes de Juárez que se tienen registradas desde 93 hasta la fecha, hasta hoy, sino la forma de morir. Mujeres, no eran los muertos de Juárez, siguen siendo las muertas de Juárez. ¿Y en qué forma morir? Eso es un problema, sigue siendo un problema que habla de una cultura mexicana muy salvaje que no hemos podido erradicar. Y ni siquiera hemos podido localizar a los delincuentes, más que a unos cuantos, y
con pruebas muy débiles. Entonces, el problema de las muertes de Juárez, ahí se inició en 93 y sigue presente. El secuestro, en 90 eran 344 denunciados, secuestrados, algunos muy famosos. En el 2000, 618, casi el doble. Pero en el 2017 hay casi 3,000 secuestros. O sea, ese es un delito que ha subido brutalmente. El narcotráfico fue el crecimiento importante en la década. ¿Por qué? Porque se murió, no sé si se acuerdan del Mayo Zambada, creo que era, o no sé el Mayo Zambada. Carrillo, el señor de los cielos. No, Caro no murió. Caro está ahorita libre. Era Carrillo, ¿no? Amado Carrillo. Bueno, se murió, entonces se generaron muchos cárteles. Digamos que él traía un control muy férreo del asunto del narcotráfico. Se muere, creo que lo operaron en un hospital o algo así para hacerle un cambio de cara, una cirugía plástica, muere, y entonces sale el cártel de Sinaloa, pero luego el cártel del Golfo y luego el cártel de quién sabe qué, y los templarios y los quién sabe qué, y los guerreros unidos y los rojos y los quién. Y es una cosa impresionante. Hay un descontrol. Se matan entre ellos de una forma tremenda. Los cuelgan de los puentes. Hay un pozolero que hacía pozole con los cadáveres. Es una cosa que no. Bueno, hay novelas de esto. Dan Wilson se llama, que se llama La hora del perro, la novela en inglés. Probablemente estoy equivocado en el Winslow con D, probablemente estoy equivocado con el nombre de la novela, pero apenas pude con ella, del horror y de la corrupción tremenda que hay en ese mundo oscuro. Es un mundo, es un submundo, es una cosa tremenda que va, por ejemplo, con el tráfico de armas de los Estados Unidos hacia México, fundamentalmente porque los rusos también nos venden armas, o se la venden a los narcos, o se las venden al propio ejército, por eso están registradas. Pero al ejército también se las roban. Entonces, hay muchos grupos armados en México, no tanto como en Estados Unidos. ¿Cómo dice nuestro himno? Un soldado en cada hijo te dio. En Estados Unidos le dio una pistola a cada habitante. Ese es el ratio, como dicen los gringos. O sea, la relación habitante por armas. Ya ven lo que pasó en Las Vegas. Pero lo que pasó en Las Vegas ha pasado en los últimos años en Estados Unidos 20 veces. Y esos son los locos nada más. Pero hay otros que también están locos, pero se agarran a balazos entre ellos. Aquí en México se agarran muchos a balazos, en todos lados. Entonces, el tráfico de armas es muy, muy duro. Empezó en esa década, realmente, explotó el narcotráfico. Y luego ya vino Calderón, metió al ejército, le declaró la guerra y todavía estamos en guerra. Como contraste, la cultura. Octavio Paz obtuvo el Nobel de Literatura en 91. Mario Molina, el Nobel de Química en 95. Algo hicimos bien también, ¿no?
no solamente la violencia, no solamente las cosas que están mal hechas, sino también hicimos bien. No solamente es el esfuerzo de estos dos hombres, es todo el sistema, la ecología del sistema que les permitió arribar a esas alturas. Se creó Conaculta, Fomento a las Bellas Artes y Artes Populares. Se construyó el Centro Nacional de las Artes aquí en Churubusco, donde eran los estudios Churubusco, que está precioso. Eso lo hizo Teodoro González de León, un gran arquitecto. 10 festivales cervantinos, los hubo en Guanajuato, año tras año. Eventos internacionales, los Juegos Centroamericanos y del Caribe, el de 90. Campeonato Mundial de Karate, 90. Mundial del Pentatlón Moderno, 98. Copa FIFA Confederaciones, 99. O sea, también estuvimos presentes en el deporte. Eso sin contar los miles y miles de ligas de fútbol, de béisbol, de básquetbol, de voleibol que hay en toda la República. Se hace mucho deporte. Ahora el maratón, el medio maratón, el triatlón, el Ironman. O sea, el maratón de la Ciudad de México, el último, tuvo inscritos a más de 40,000 gentes. O sea, se dice fácil. Casi duplicamos el de Nueva York o el de Boston. Ya hay maratones en todo el mundo, es parte de la globalización también. Las medallas olímpicas, ahí sí, me ahorro la opinión, ustedes díganle. Una en Barcelona, una en Atlanta y 6 en Sydney. Bueno, siquiera 6 en Sydney, pero una, digo, mientras Cuba obtuvo 30 y tantas promedio en cada uno de ellos, ¿no? Conclusiones. Consta que estoy terminando a tiempísimo. 1. La transición del estado de bienestar al neoliberal fue en esta década. Adiós, papá gobierno. Bienvenido, gobierno villano. Se acabó el santo y apareció el villano. Hagan de cuentas el santo, el de la máscara, el santo de nosotros, contra el villano que era el cavernario Galindo. Entonces el santo se convirtió en cavernario del Estado mexicano de bienestar, padrísimo, que nos daba todo. De pronto ya no nos dio nada. Es la década de la inserción en la globalidad. Nos dio la naturaleza de esta sociedad tan noble, el bono demográfico y la urbanización. Se urbanizó el país en esta década. Reajustes políticos y socioeconómicos, ya los vimos, durísimos. Inicio del fin del partido dominante. Es decir, en 2000 ganó un partido de oposición con un candidato que yo hubiera querido que fuera otro, pero bueno, ganó. El caso es que desde ahí no ha vuelto a recuperar la mayoría aplastante, el PRI. Explosión de la violencia en todo el país y estabilización acelerada. He terminado. Muchísimas gracias por su atención.